Esta es mi Biblia. Dígalo fuerte, por favor, de nuevo. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy escucharé la palabra de Dios. Se me enseñará la palabra de Dios. Ella transformará mi vida. No seré jamás el mismo. Mi mente está receptiva. Mi corazón está dispuesto. No seré jamás el mismo. Nunca, nunca, nunca. Bien. Pensemos en el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. Él se disfrutó de la gracia. Él entendió que él no merecía nada de lo que Dios le dio. Igual nosotros. David, el dulce cantor de Israel. David, el pastorcillo que fue llamado por Dios para ser rey de Israel. David, que tiene distintas etapas. Primero la etapa de la unción que le van a dar sin que él se lo imaginara. Él estaba cuidando las ovejas de su padre cuando el profeta va, indicado por Dios, comisionado por Dios para ungir a uno de la casa de Isaí. Y el menor, el que no había sido ni siquiera considerado, David cuidando las ovejas de su papá, uno de los trabajos que casi nadie quería, pero ahí lo mandan a buscar a David y el profeta lo unge, lo mandan a buscar a la casa. Y el profeta tiene que experimentar una especie de pasarela porque él va creyendo que alguno de sus hermanos podría ser. Así que pasa uno que tenía su estampa, por así decir, y Dios le dice que no es, pasa el otro. Finalmente, el Dios que no mira lo que miramos los hombres miramos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios mira el corazón. Finalmente, de varios que les dijo el Señor, de esos hermanos de David, ninguno era. Entonces no quedaba nadie, excepto el pastorcillo que estaba ya en el anonimato, que Dios lo había visto y lo manda a buscar el profeta y lo ungen. Así que David, sin querer, queriendo, se ve involucrado en una agenda que no es la suya, es la agenda de Dios. ¿No te parece similar a lo que pasa contigo y conmigo? Nunca nos imaginamos que Dios nos habría considerado a nosotros para hacernos sus hijos. Y no solamente sus hijos, sino tener el gran honor y privilegio de participar de sus labores, ¿no? A veces pensamos, los que deberían de servir a Dios, a los que Dios debería de usar, a los que Dios debería de encomendar, deberían ser los que califican, ¿no? Los que tienen el mejor nivel intelectual, o mejor apellido, a lo mejor educación, y nos encontramos que Dios tiene otros estándares para medir, pero lo más importante e interesante es que a cada uno de nosotros Dios nos tiene un llamado y una misión que cumplir, y eso es un honor y un privilegio. Este David entonces es ungido, pasa por distintas etapas, luego David practica también la música, lo mandan a buscar al palacio del rey, el rey detecta que cuando toca a David los demonios se le van, el rey Saúl. Y luego voy a hacer un recorrido rápido, algunos detalles se me van a escapar, pero este David entonces es usado como un ministro de alabanza, pero que es potente, porque cuando él tocaba, de verdad los demonios se iban de Saúl. Y en el tiempo, David ya se empieza a familiarizar, entra por ese don, porque el don te abrirá camino, entra por ese don, ¿no es cierto?, por la disposición que también tenía David de vivir para Dios, porque él en su intimidad tenía un trato especial con el Señor, especial por su búsqueda. Yo creo que ese camino lo podemos también buscar nosotros. Pero bueno, el tema es que este David ya se familiariza y se hace muy amigo del hijo del rey, primer rey de Israel, de Saúl. Hace buenas migas con Jonathan. Y bueno, en un momento Israel tiene que ir a la guerra. Ahí está todo Israel en el valle de Ela. Están siendo desafiados por
paladín filisteo llamado Goliat. ¿Se acuerdan? Y el relato dice que todo Israel por 40 días estaban ahí, ninguno todavía iba al frente de batalla, estaban frente a frente los dos ejércitos. Sin embargo, todos los días, mañana y tarde, este gigante Goliat desafiaba a Israel y les hizo la guerra de palabras primero y se los comió. Estaban todos llenos de miedo, hasta el mismo Saúl. Ahí llega David, enviado por sus papás, llevándole comidita a sus hermanos. Y cuando ve que todo el mundo está amedrentado, entonces él dice, no, yo voy a ir a hacer frente a este gigante, ¿no? Y él dice, yo quiero hacer frente. Entonces le dicen al rey, hay un chiquito que viene acá y viene a ver a sus hermanos y ahora él dice que es capaz de enfrentar al gigante. Y el rey lo manda a llamar. Le dice, bueno, a ver, ¿por qué tú crees que puedes enfrentar al gigante? ¿Se acuerdan? Él dice, bueno, porque yo cuido las ovejas de mi papá y cuando ha venido el oso o ha venido el león y han tomado las ovejas de mi papá, yo he ido tras el oso o tras el león, los he tomado de su quijada y he peleado contra ellos y les he arrebatado la oveja. Y si yo he hecho eso y Dios me ha ayudado, entonces yo soy capaz de vencer a este incircunciso que ni siquiera es parte del pacto. No, este no es. Israel ha pactado con Dios, Dios ha prometido su bendición, pero este no, así que yo lo voy a matar. Y ustedes saben que de un solo peñascazo, cierto, mata al gigante. Y nosotros por el relato sabemos que esa muerte del gigante no estaba involucrado solo David y su buena puntería, sino que Dios, porque cuando le da el piedrazo al gigante, se ve que el gigante no cae para atrás, que sería la lógica, sino que cae para adelante. Si tú lo lees, es porque seguramente Dios se lo puso ahí, le agarró la cabeza al gigante y le pegó, y después lo tiró para adelante. Una cosa así me imagino yo, para darle la gloria a Dios. Pues la cosa es que en esa hazaña, las mujeres de Israel empezaron a decir, Saúl mató a sus miles, y David, ¿a cuántos? A sus 10,000, pues le dan. Y eso le generó un problema de inestabilidad emocional al rey. A partir de ahí se empezó a pasar temores y cuestiones y quieren matar a David. Ustedes saben la otra etapa de David. David escondiéndose ahí en las cuevas, arrancando porque el rey lo quiere matar. David se ve que hace alianzas con el hijo le dice, Jonathan, hijo del rey Saúl, le dice, mira, David dice, yo ya no voy a ir a comer a tu casa porque yo ya entiendo que el rey me quiere matar, así que sí, dice, y he escuchado conversaciones y el rey te quiere matar, así que mejor escapa, dice. Entonces se escapa David y se va escondiendo ahí en las cuevas y ahí aparece otra experiencia con David, porque dice que mientras él está fugado, escondido del rey Saúl, en las cuevas de Adulán se le acercan, dice, empiezan a acercarse gente de Israel, los endeudados, los afligidos, los que estaban con dramas, los cojos, de todo. Y ellos llegaron, por relacionarse con David en el tiempo, llegaron a convertirse en los valientes de David cuando David llega a ser rey. ¡Wow! Eso es interesante. Eso es lo que tiene que suceder con nosotros cuando nosotros entendemos quiénes somos en Cristo, que Él nos ha bendecido y hemos sido bendecidos para bendecir porque somos portadores del mejor mensaje. Y no solamente del mensaje, sino que tenemos al mensajero dentro de nosotros, al autor del mensaje, por así decir. Tenemos, como lo dijo Pablo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Bueno, voy a terminar en este recorrido para que podamos leer en lo que a nosotros nos concierne hoy día. David fue tomando posesión para llegar a ser rey, porque Dios... Bueno, ahí yo veo a David cuando la gente le da a Saúl los 1000 y a David los 10,000 por esa gran hazaña. Saúl más bronca le tiene, más rabia le tiene y lo quiere matar. Ahí sí que se escapa David, ahí tiene que esconderse. Y más de alguna vez David escondido en las cuevas de Adulán, ahí yo me imagino en las montañas, ahí estaba Saúl durmiendo en su campamento.
Y dice que en un momento se fue como con 2 soldados y entraron, irrumpieron en el campamento de Saúl. Y Saúl, estando dormido, ahí uno de sus generales le dice a David, vámonos, démosle. Y David dice, no. ¿Y sabe lo que hicieron? Cortaron el borde de su manto, así como de su manto era, un pedacito. Y luego David se escapan. Y luego David, yo me imagino, porque cuando tuve la bendición con Debra y de ir a Israel, pudimos darnos cuenta de que Israel es chico. A mí me da la idea que David, todo era en pequeño, entonces se sube a una montaña y de allá le grita, ¡eh, Saúl! ¿Por qué me persigues? ¿Se acuerdan qué dice? ¡Mira! Te pude haber matado, ¿por qué me persigues? Yo no te he hecho nada malo. ¿Se acuerdan qué dice? Es emotiva eso, ¿eh? A mí me emociona la historia de David. Bueno, este David era de un muy buen corazón. Se hizo muy amigo del hijo del rey llamado Jonathan. Y Jonathan era profético. Jonathan entendía que el sucesor no iba a ser él. De una u otra manera entendía que tarde o temprano David iba a llegar a ser el rey, seguramente porque captaba el corazón de David, porque a lo mejor Dios se lo había mostrado, no sé. Pero Jonathan le hace prometer a David, porque cuando era depuesto un rey en Israel, toda su familia era muerta. Cuando venía el otro rey mataba a todos. Es como la película del Padrino. No había que dejar a nadie vivo por el tema de la venganza, decían ellos. Algún día el hijo se va a vengar, o el primo, el nieto, así que hay que matarlos a todos. Era como esa idea en el Antiguo Testamento, en ese tiempo. Y entonces David le promete a Jonathan y le dice, yo cuando llegue a ser rey, nadie de los tuyos los voy a matar. Más bien hay un pacto, yo te doy mi palabra. Y en eso, dice la escritura de que sucedió que Jonathan y David y Saúl fueron a una guerra, el rey y su hijo, y murieron en el campo de batalla. Y de ahí, la historia viene que David pasa a ser rey de Israel. Entonces David ya a estas alturas del partido ya había avanzado en sus dominios, y en algún momento, yo uso la imaginación acá, David seguramente ya haciendo un recuento de sus avances, está contento David de ver, porque él quería que la gloria de Dios viniera. Él fue a buscar el arca que representaba la presencia de Dios, que estaba en la frontera de Israel, y que Saúl no había hecho en sus 40 años de reinado nada para que el arca viniera a Israel. Y David tenía tantas ganas que la presencia del Dios Todopoderoso no fuera simplemente una relación que él tuviera con Dios, sino que también todo Israel pudiese permitir que Dios pudiese manifestarse en medio de ellos. Entonces este David, a estas alturas de la vida, cierto que él siempre estaba pensando en eso, en la bendición para todos. Y aquí hay un relato, y aquí se los voy a leer. Entonces imagínate a David ya avanzando en sus dominios, y en algún momento hace la pregunta, me lo imagino, salió en su palacio caminando, y hace la pregunta entre los que están alrededor de él. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Entonces, ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonathan? Esa es la idea. Y dice que había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y dice que lo llamaron ante David. ¿Llamaron a quién? A Siba. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. ¿A quién llamaron? A Siba. Y él le dijo, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, a ver, tú sabes, ha quedado
¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, sí, dice, aún ha quedado un hijo de Jonathan. Ese hijo de Jonathan era lisiado de los pies. La historia cuenta, era lisiado, sí, de los pies. La historia cuenta que cuando Saúl y Jonathan murieron en el campo de batalla, les cuentan que habían muerto el rey y el hijo, y la nodriza toma al hijo de Jonathan, llamado Mefiboset, lo toma, y cuando se lo va a llevar arrancando, porque viene la matanza para ellos, se le cae el hijo y queda lisiado. Se le cae y con la caída queda lisiado. Y resulta de que en el tiempo va a dar a un lugar llamado Lodebar. Lodebar, que significa lugar de incomunicación. Piense en esto, por favor. Un hijo, Mefiboset, que estaba destinado a la dinastía, que era sucesor, venía Saúl, venía Jonathan y venía Mefiboset. Ahora había muerto su abuelo, había muerto su papá, y el que debía llegar a ser rey, ahora, de un día para otro, su destino le fue truncado. Le fue truncado por un accidente. Su destino le fue cambiado y ya ahora no estaba rumbo a su destino, sino que había perdido su destino y estaba en un lugar llamado Lodebar, que significa lugar de incomunicación. Quiero por favor que me preste su atención en esto. Yo quiero que vaya pensando de que todos los seres humanos hemos sido creados con un propósito, a cumplir asignación. Todos los seres humanos no hemos sido creados para ir al infierno, no hemos sido creados para vivir en pecado, no hemos sido creados para vivir en la idolatría, en la brujería, en todo este espíritu hechicero manifestado hoy día en la sociedad a través de la droga y todo lo que hay. No hemos sido creados para vivir separados de Dios. Y a pesar de que vivimos en un mundo de 8.000 millones de personas aproximadamente, en la era de las comunicaciones, como nunca los psicólogos y psiquiatras están teniendo demandas de la gente necesitada, porque las personas, además de las crisis de pánico, se sienten absolutamente solas en un mundo plagado de comunicaciones. Es porque el tema de sentirse solos es también porque es el lugar donde sitúa el enemigo al ser humano. No solamente desconectó al ser humano con Dios, sino que también lo desconecta de sus semejantes y lo desconecta consigo mismo, la locura. Ese es el trabajo sistemático que el diablo hace con sus demonios. Así que tú puedes ver gente que puede tener 5 celulares en el bolsillo y aún así se siente solo, porque tú puedes creer que tiene las comunicaciones a su favor, pero en el fondo está desconectado, porque vivir conectado es más que tener aparatos para comunicarnos. Hoy día los sustitutos brillan por todos lados, o sea, aparecen por todos lados, pululan por todos lados, abundan por todos lados. Los sustitutos de la relación, las relaciones no son profundas, son relaciones express. Hoy día nos damos cuenta que en el tiempo, hasta en la iglesia a veces, hemos vivido años con los hermanos y a la menor dificultad, muchos de ellos, te das cuenta que no creciste en la relación. Te das cuenta que estabas, pero no estabas, pero estabas, pero no estabas. Es asombroso a veces encontrar que la estadística que se hace a los pastores que desde jóvenes entregaron su vida al servicio a Dios, se brindaron a la gente años y años, y cuando llegan a los 60, 65 hacen el recuento y se encuentran que no tienen amigos. Se encuentran que los dedos de esta mano sobran a los amigos que ellos tienen. O sea, ¿cómo puede ser posible que exista un oficio, un trabajo, un llamado que tenga que ver con relacionarse con gente y en el fondo encontrarte que a lo mejor te convertiste en un producto de consumo?
O sea, fuiste necesario para destrabar los problemas de la gente, pero no trabajaste para generar relaciones de calidad con ellos. Pero no solamente le puede suceder al pastor, le puede suceder al papá, al esposo con su mujer, a la mujer con su marido. Le puede suceder a los padres con sus hijos. Por un accidente en la vida, cierto, hemos heredado entonces una condición. El ser humano, estoy hablando de la raza humana, todavía no entro a situar bien a la iglesia, porque la iglesia tiene una misión que cumplir. Somos los mensajeros del mejor mensaje. Pero preciosos, eso es algo que tenemos que ver. Ahí está Mefiboset. Y no solamente en el lugar de incomunicación, en el sentido de que se siente solo, sino que la mayor soledad no es simplemente que no tengas gente a tu alrededor, morir en el anonimato. El otro día me llamó la atención un aviso que vi en internet, en Facebook. Decía que en el hospital hay un señor que le pusieron un apellido, le pusieron nombre y apellido. El apellido es un apellido así como Shen, un apellido chino, y que tuvo un accidente y que está como un NN, o sea, nadie sabe, él no se acuerda quién es y nadie lo ha reclamado, y entonces está ahí en el hospital y estaban pidiendo si alguien podría ayudar, porque algunas enfermeras lo sacan a caminar, pero está en una condición de total olvido. O sea, se accidentó, no saben de dónde es, él ni siquiera se acuerda y está ahí, nadie lo ha reclamado. Imagínense esas cosas que suceden en medio de nosotros. La peor soledad, creo yo, es cuando tú tienes la ausencia de Dios y tienes la ausencia de la comprensión del por qué Dios te creó. Cuando no tienes un motivo por el cual vivir, cuando has perdido la noción de quién eres, y más cuando no tienes una noción clara de quién es tu creador, ni cuál es la razón por la que Dios te creó. Por eso que es imposible hablar de esto y no hablar de la gracia. No hablar de que el Evangelio es el Evangelio de la gracia. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias, pero entre los griegos he aprendido que entre los griegos la palabra evangelio casi no la usan, porque el significado, por algún motivo no se usó tanto, pues el significado de la palabra evangelio es como esto: es una noticia tan grande, pero tan buena, pero tan buena, pero tan buena, pero tan buena, que es como difícil poder recibirla. Piensen esto. Eso es la gracia, eso es el evangelio. El evangelio de la gracia es maravilloso. El evangelio, la buena noticia de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, eso es algo que nos sobrepasa. Ya voy a llegar ahí, deme el tiempo, tengo tiempo también ahí, pero quiero seguir para no dejar esto en el aire. Entonces se le preguntan, ¿dónde está Siba? O sea, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, eso es. Sí, dice, yo conozco al hijo de Jonathan, que lo conozco. Le dice el rey, ¿dónde está? Dice, está allá en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Está en Lodebar. Está en el lugar de incomunicación. Está en el lugar en donde el destino se truncó. Está en el lugar de la zona en donde quizás vales por lo que tienes, pero no vales por lo que eres, o vales y ni siquiera por lo que tienes, porque él casi no tiene. Se ve que él había crecido, se ve que se había casado, pero aún así no era su destino. Mefiboset. Entonces sigue por favor, sigue el relato por favor en la pantalla, dame. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, ¿no? Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro. A ver, para que te suene mejor este relato, habla el Señor con Siba, habla el rey con Siba, al rey David, y le dice, anda a buscarlo, anda a buscar a Mefiboset, tú sabes dónde está, anda, tráemelo. Y lo fueron a buscar a Mefiboset, hijo de Jonathan. Jonathan era hijo de Saúl.
Y Mefiboset seguramente se asustó mucho, porque pensó que le habría llegado la hora, porque pensó en la lógica que a lo mejor él era el que tenía el próximo que ser muerto de la dinastía. Y fíjate, él no tiene mayores expectativas de la vida. Él hasta ahí ha renunciado a su destino. Él hasta ahí, estoy hablándote de Mefiboset, ha renunciado a su destino. Él hasta ahí simplemente se ha resignado a sobrevivir, a ser uno más. Ahora, de un día para otro, algo empieza a suceder. Algo inusual empieza a suceder. Alguien lo está buscando. Habían pasado los años y se le revienen los temores. Seguramente hasta ahí llegó su sobrevivencia. Seguramente hasta ahí terminará, será un fin desagradable, un fin sin sentido. A lo mejor se va a morir, a lo mejor hasta ahí llega. A lo mejor es en el mismo momento cuando Mefiboset escucha que lo buscan, es el momento donde él inconscientemente le está poniendo un punto a su vida. Él no tiene idea de que viene Siba con un mensaje que Dios, de parte del rey, de una buena noticia en donde él no tiene que ponerle un punto a su vida, porque el rey le dice que su vida tiene una coma, la vida continúa y lo mejor para su vida viene a continuación. La buena noticia le está llegando, el evangelio le está llegando y la buena noticia va a rebasar la vida de Mefiboset. Y algunos de los que están aquí, que seguramente me está escuchando, se está encontrando con una radiografía en su vida en donde tú no tienes idea que Dios te trajo aquí para decirte que los mejores días de tu vida no han quedado atrás, sino que están delante de ti, porque el Dios creador del universo te ama con amor entrañable. El Dios creador del universo ya puso en movimiento el cielo, enviando a su Hijo Jesucristo para que si tú crees en Él, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Si tú crees en Él, no solamente estaría garantizada la eternidad con Dios en el futuro, si hemos de hablar así como hombre hablo, pero no solamente eso, sino que cuando tú te encuentras con Él, sabes que Él te conecta con su destino, con tu destino, el destino de Él en ti. ¡Wow! Con el plan, con el propósito, con la razón por la que tú fuiste creado. Vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David. Se lo trajeron y él venía asustado y dice que se postró sobre su rostro. Yo me puedo imaginar a Mefiboset, que lo traen en andas seguramente, después que lo trajeron en uno de los carruajes que había mandado el rey, y cuando entra al palacio él empieza a pensar: me parece que esto lo conozco, me parece que este pasillo sí. ¿Se acuerda cuando tenía 4 años? A los 4 años le sucedió eso, entonces él corrió por los pasillos. Ahora las plantas estaban más grandes, los árboles habían crecido. Y se acuerda que ese era el palacio del abuelo. Y ahora lo traen a él, a Mefiboset. Llega delante del rey, porque el mensaje es que el rey te llama. El rey te mandó a buscar, Mefiboset te mandó a buscar. Siba es el instrumento, te mandó a buscar. Viene en una condición de ser hecho de nuevo. Él no viene en las mejores condiciones, viene en la condición de ser hecho de nuevo. Él no está tan preparado para recibir tanto amor. Eso es lo que nos pasa cuando el Señor viene a nuestras vidas. No estamos preparados para recibir tanto amor. No estamos preparados para involucrarnos totalmente, tan fácilmente de lleno a su plan. Pero Dios dice: ya confía en mí. Confía que el precio que tú necesitabas pagar, o a lo mejor las condiciones que necesitabas tener, no las tienes, pero yo vengo con la buena noticia que te voy a dar esas condiciones. Yo vengo para recuperarte. Yo vengo para perdonarte. Yo vengo para sacarte de esa condición de estar solo, de estar abandonado, de incomunicación con tu propósito, con tu vida, con los demás. Yo vengo para rehacerte de nuevo, vengo para darte una nueva vida de ahora para adelante.
Los Mefiboset que me están escuchando tienen que creer la buena noticia que el Señor te está diciendo: saca el punto de ahí, porque yo he puesto una coma. A partir de ahora viene una nueva vida para ti por la pura gracia de Dios. Dale el mejor aplauso a Él. Así que no estaba en las mejores condiciones Mefiboset presentándose delante del rey. Dice que postró su rostro, hizo reverencia y dijo: Mefiboset. Y David dijo: Mefiboset. Le mencionó su nombre: Mefiboset. A cada una conoce por su nombre: Mefiboset, ¿no? Y él respondió: heme aquí, tu siervo. Dice, le dijo David: no tengas temor, no tengas miedo, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Yo voy a hacer contigo misericordia por un pacto hecho, por amor de Jonathan tu padre. Y mira la buena noticia: yo te voy a devolver todas las tierras de Saúl, tu abuelo, por así decir, que se le llamaba papá también. Y tú, le dice el rey, vas a comer siempre a mi mesa. Tú comerás, vuelve atrás por favor, tú comerás siempre de mi mesa, estarás en mi mesa. Qué grande honor, qué grande privilegio. Eso es gracia pura otorgándose al pecador. Es gracia pura otorgándose al desconectado de su destino. Es gracia pura otorgándose a aquel que ni se imaginó que la gracia un día iba a golpear a su puerta. No importa la edad que tú tengas, no importa la religión que hayas tenido, lo que es claro es que Dios te está marcando hoy el día para que tú te conectes con tu destino y con tu Dios. Tú no te vas a quedar como un jornalero, Mefiboset. Tú vas a entrar y tú te vas a sentar a mi mesa. Tú te vas a sentar a mi mesa. Sigue, por favor. Y inclinándose Mefiboset: ¿quién es tu siervo para que mires? Y mira cómo se ve. A un perro muerto como yo. Eso es lo que el diablo ha plasmado en la mente de tanta gente. Vete como un perro muerto. Mírate como un perro muerto. Mírate así. No te mereces. Y uno cuando mira, porque para recibir la gracia uno tiene que despojarse de tantas mentiras, de tantos engaños. Una de las cosas que yo he descubierto que el diablo inserta en la vida de los seres humanos es lo que se llama la meritocracia. Hasta de chiquititos se nos instala ese pensamiento progresivamente y luego lo vamos aceptando como verdad. Una de las primeras cosas que tienes que entender, que en el caminar, cuando el Señor viene, te llama, en el caminar con el Señor, lo más difícil para ti no va a ser aprender, sino desaprender las cosas mal aprendidas. A nosotros de chiquitito nos dice, por ejemplo, pórtate bien porque si no Diosito se va a enojar. ¿Sí o no? Bien. Y la pregunta es, ¿te portaste bien en la vida? Más o menos. Entonces, por ese más o menos, Dios más o menos está enojado también contigo. ¿Te portaste bien? ¿De verdad, pastor? No. Y yo tampoco. Entonces, obviamente, el razonamiento es, Dios está enojado con los pecadores. Yo era pispirilla, tenía todos los síndromes. Yo era atea, yo era con déficit atencional. No, yo creo que yo lo tenía todo. Así que me gustaba el manjar, que me lo echaban en el pan. Yo me acuerdo que mi tía me echaba pan con manjar. ¿Sabes qué hacía yo? Me comía el manjar y botaba el pan. Entonces ella decía que no había que cuando yo botaba el pan, yo botaba la cara de Dios. Imagínate entonces cuántas veces boté la cara de Dios, porque me comía el pan, me lo escondía y después lo botaba.
Hay un condicionamiento al que uno va respondiendo y a veces tiene cuestiones incorporadas que son mentiras, pero que uno las cree a pie juntillas. Te encuentras con gente, por ejemplo, que se le quiebra un vidrio y dice que son 7 años de mala suerte. Se le quiebra un espejo, ¿no? Que no hay que barrer las hormigas porque no sé cuántos años más de mala suerte. Que si se te cae la sal, que a las guaguitas hay que ponerle la cosita roja para que no le hagan ojo. Y así vamos con tanta superstición incorporada. Algunos esclavos de los horóscopos. Lo que dijo la Yolanda Sultana vale y lo que no dijo no vale. ¿Quién será esa señora? Vivía para mis años esa señora, no sé ahora. Ojalá se haya arrepentido y convertido. Pero el tema es que vivimos tan pensando de que yo tengo que tener méritos para que Dios me reciba. Yo tengo que portarme bien para que pueda calificar para estar con Dios. Porque Dios mira a los buenos, porque Dios aborrece a los malos. Y cuando tú lees el Antiguo Testamento te vas a dar cuenta que sí, te vas a dar cuenta que en el Antiguo Testamento el trato de Dios con el hombre era distinto. Dios siendo el mismo, el trato era distinto. En el Antiguo Testamento Dios estaba enojado con el hombre. El hombre había transgredido sus leyes y la paga del pecado es la muerte. Así que el hombre es merecedor de la ira de Dios. Pero ¿sabes qué hizo Dios para arreglar ese asunto? Para que ahora nosotros no pensemos en los méritos para llegar a Él. Es que Él gestó un plan perfecto. Un día envió a su Hijo Jesucristo a la tierra. Él se hizo carne en la persona de Jesucristo. Y el Señor Jesús nos representó a todos nosotros. Y el Señor Jesús estuvo dispuesto a ser rechazado, burlado, escupido, vejado, azotado, clavado, insertado en una corona de espina, torturado, clavado en una cruz. Él estuvo dispuesto a recibir no solamente el rechazo humano, Él estuvo dispuesto a recibir la ira de Dios por causa de nosotros. El Señor Jesucristo recibió en sí mismo el enojo que Dios tenía contra el pecado. Jesús nos representó a los hombres de todas las edades. Por eso que cuando Cristo está en la cruz, Él dijo varias palabras como humano. Dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero también dentro de sus palabras Él dijo, consumado es. Lo que está diciendo es, Padre, todo lo que demandaba la justicia divina, toda la ira ha venido sobre mí. Por lo tanto, ya la deuda por la justicia ha sido pagada. Desde ahí para adelante Dios no está enojado con el hombre. Desde ahí para adelante Dios mostró su amor para con nosotros. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree, si crees, no te perderás, tendrás vida eterna. Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo se puso en lugar nuestro para decir ha sido pagado. Le voy a contar la rearchi historia. La rearchi, por favor, si usted se la sabe, yo se la voy a tratar de contar con algunos otros detalles para que no se aburra, para que solo sea caballe, pero no se aburra, y para que los nuevitos que vienen puedan entender lo que quiero decir. Tenía aproximadamente 8 años, 7 años. En mi pueblito donde yo vivía, mi mamá me mandó a comprar algo para el té, en la tarde, tipo 7:30 de la tarde. Así que todo estaba junto en el pueblito, estaban los negocios en la misma calle y estaba el teatro en la misma calle. Tipo esa hora más o menos, estaban por dar una película ahí en el teatro, que yo la miré en la cartelera, era como de la Blancanieves, una cosa así. Pero a mi edad yo me entusiasmé y estaba así como mirando en la puerta. El que cortaba las entradas era el peluquero del pueblo, todavía me acuerdo su nombre, don Juan Martínez. Así que y el dueño del teatro era don Oscar. Así que don Juan Martínez estaba ahí cortando las entradas para la gente que pagaba y entraba, y de repente yo empiezo a mirar a don Juan, así como buscando su mirada, entrar en una complicidad, y lo miro así y él entiende que yo quiero entrar, que no tengo plata pero quiero entrar, así que nos pongamos de acuerdo para que yo entre a la mala así. Así que él miró a don Oscar y me hizo así, y yo
Y pasé rápidamente y me instalé en la galería. ¿Ya? Los que pagaban más se sentaban en la platea, podían mirar de frente la película, pero los que no pagaban tanto era galería. Cuando terminaba la película te ibas con tortícolis a la casa, pero no importa. Así que me senté en la galería esperando a que apaguen la luz. Y de repente estoy ahí esperando, nervioso, era un ratito, sí, era un ratito, quería ver yo un ratito. Y de repente veo y viene Don Oscar, ¡oh! El dueño del teatro, ¡oh! Con un chico que me había visto. Y ese dice, ese. Acá en Chile, a los que te culpan, me echó al agua, apréndetela, lo echaron al agua. ¡Oh! Y dice, tú, dice, baja de ahí. Se me dice Don Oscar, ¿cómo se te ocurre? ¿No te das cuenta que así surgen los delincuentes? Eso. No tienes que hacer así, porque se hacen los pillos y las cosas, y me va retando en el camino hacia afuera. Y yo, trágame tierra. Oh. Y justo venía entrando una familia, parece que era como de las mejores familias del pueblo, que eran re poquitas. Los niños pintados así a la lengua, peinados la lengua a la vaca, así de esos medios militares, así, parece, no sé cómo, pero estricto así. El caballero era como buena gente, así, y de repente ve lo que me está diciendo Don Oscar, y como que dice, oiga, ¿qué está pasando? Le dice, ¿qué pasa, oiga? Entonces le dice, no, lo que pasa es que este niño se metió a la mala. Entonces le dice, oiga, ¿cómo está haciéndole esto al niño? Le dice el caballero. ¿Cómo se le ocurre? ¿No se da cuenta que un niño? Bueno, pero se metió a la mala. Sí, pero ¿cuánto vale la cuestión? ¿Usted sabe cuánto? Se ponen a discutir por mi causa. Y el hombre saca dinero del bolsillo y paga la entrada. Y me la pasa. Me dice, pase, hijo, pase. Y yo entré un ratito, no, pues era un ratito. Sí, incluso cuando vi partir la película salió el león de la Golden, ¿se acuerdan? Y yo dije, esa la vi y me fui, po. No. Sí, buen chiste. Entonces, un ratito. Ahora, de esa experiencia, mire lo que aprendí. La primera vez entré y me echaron. ¿Y por qué me echaron? ¿Por qué me echaron? Necesito los alumnos de paso porque ellos respondieron bien ese día. ¿Por qué me echaron? Porque se metió a la mala, porque hizo pillería, porque hizo troque con el don Juan Martínez, el peluquero lo dejó pasar a la mala, porque entró ilegal. Bien, por eso me echaron. Pero la segunda vez me podían echar. La segunda vez que entré me podían echar. ¿Por qué? Porque alguien pagó mi entrada. El pacto que hizo el Hijo con el Padre era: yo voy a pagar por ellos. ¿Qué tienen que hacer ellos? Recibir la entrada y creer que una vez que ellos creen, yo los voy a cambiar totalmente a ellos. Una vez que ellos creen, no solamente les voy a perdonar los pecados. Una vez que ellos creen, les voy a cambiar la naturaleza, porque cristianismo no es un asunto simplemente de perdón y cuenta nueva, sino que cristianismo es: te saco la vieja vida y te pongo una nueva vida, te saco la fábrica del pecado y te pongo la fábrica de vida. Se va tu enemigo, tú te mueres a la antigua vida. Va a aparecer ahí que de forma inesperada, por razones sobrenaturales, tú te moriste y que los que te lamentan son los amigos mundanos y el diablo. Porque tú te moriste a esa antigua vida y naciste de nuevo. El Señor te dice: yo te hago apto para que a partir de ahora tú te vayas a sentar a la mesa del Rey siempre, con todos los privilegios de bendición. Eso es maravilloso. Por eso esto es el mejor mensaje.
Tenemos que decirle a la gente, tenemos que decirle a las personas, sabes, quiero contarte una buena noticia. Cuando Cristo entregó su vida por ti fue para perdonar todos tus pecados. Estás perdonado, estás perdonado. ¿Qué? Yo estoy perdonado. Sí. ¿Quiere decir que soy salvo? No, si que tú te arrepientes, si recibes el perdón, vas a recibir salvación. La gente necesita saber que Cristo no murió solamente por nuestros pecados, sino por los pecados de todos los hombres. La gente necesita saber la buena noticia, que Dios está esperando que las personas vengan porque el llamado está hecho, llamados a comer a la mesa del Rey. Nosotros somos los portadores, nosotros somos los Sivas, somos los portadores del mejor mensaje, y el próximo domingo, si Dios lo permite, voy a hablar de Siva y voy a hablar de la similitud que tenemos nosotros con Siva, de ir y hablarle a los Mefiboset diciéndole: el Rey te llama a la mesa. Bendito sea su nombre. Quiero que le des el mejor aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, por favor. Ya no tengo la condición de perro muerto. Mira lo que dice. Sigue, por favor. Sigue. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl. Ahí el discipulado. Siba va a discipular a Mefiboset. Ayúdale a abrir los ojos. Ayúdale a Mefiboset a que abra los ojos. Porque todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al Hijo de tu Señor. Yo lo he dado a los que creen en Cristo. Todo yo lo he dado a los que creen en Cristo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó también por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Levanta tus manos, por favor.